Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Ricardo por el fervor con el que organiza estas grandes jornadas y me siento muy extrañado y al mismo tiempo reconfortado de estar nuevamente en un teatro, como estuvimos en el Teatro Nacional Cervantes, viviendo este espectáculo inusual del uso de la palabra ante un público inquieto, reflexivo y profundamente examinador de todo lo que se dice. Mencioné la palabra teatro porque, visto desde acá, desde el escenario, evidentemente suscita todos los sentimientos que tienen un fuerte paralelismo con la historia común vivida. Vivimos nuestra historia y nuestra memoria acompañados permanentemente por imágenes teatrales y no sabemos bien, pero apenas titubeamos en sospecharlo, qué parte de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos son al mismo tiempo un lugar inescindible de nuestra vocación teatral, es decir, dramatúrgica, coreográfica y representacional. Y al mismo tiempo viviéndola en términos de la angustia del actor. En ese sentido, me parece que yo coincido en que siempre hay algo tácito, implícito en el hablar, que el teatro tiene como misión hacer fructificar en una fórmula de explicitación. Pero no todo teatro es explicitador. El teatro debe haber surgido cuando los hombres tenían necesidad de hurgar en su propia capacidad idiomática y percibir hasta qué punto nuestra vida está llena de implícitos, de zonas tortuosas que no animamos a expresar y que nos contentamos con que sea así, porque de algún modo el secreto de la conciencia constituye una forma fundamental de la conciencia. Somos hombres y mujeres tácitos y de alguna manera nuestra fuerza es la fuerza del significado implícito. Por lo tanto, en ese sentido, el teatro es y no es el lugar donde aparece, en primer lugar, la fuerte necesidad de hacernos más explícitos y, en segundo lugar, lo que nos muestra, lo que toleramos como forma de pedagogía fundamental y última, y no toleraríamos en la vida diaria: el crimen, la sangre, el asesinato, la traición, la puñalada. Me estoy refiriendo rápidamente a los temas de Shakespeare. Shakespeare es un autor fundamental que toma todos sus temas de la práctica histórica y hace de la práctica histórica el lugar implícito. Sería muy difícil decir si Hamlet se refiere exactamente a episodios que han ocurrido en el trono inglés en la época isabelina. Muchos estudiosos así lo quieren demostrar y seguramente son afortunados cuando intentan asociar los momentos fundamentales de Hamlet, que es la lucha específica por el poder. No es como dice Foucault, que el poder es una correlación de fuerzas cuyo resultado es el infinito. Aquí es uno ocupando el lugar del otro y para desplazarlo es necesario asesinar. ¿Cómo toleraríamos en tantos espectadores? Es lo que tanto le molestó a Rousseau del teatro. La gente aplaudía a criminales. El pensamiento implícito, nuestra vida hecha de cosas no confesadas, no declaradas, hechas de las zonas más oscuras que forman la parte invisible del lenguaje. Lo digo con terminología irregular, pero se entiende lo que quiero decir. ¿Por qué toleraríamos ese nivel de criminalidad sobre la escena ficcional y somos ciudadanos que inmediatamente reprueban aquello que el teatro nos quiere explicitar? Porque tenemos esa teatralidad, porque efectivamente vivimos siempre en los bordes, vivimos en la vida dentro del agujero de la vida y somos al mismo tiempo esa vida. Y en ese sentido, creo que la idea de lo político y lo teatral van absolutamente juntas en los momentos específicos donde lo político trabaja sobre lo incierto,
sobre lo ambiguo, sobre lo nunca declarado, y tiene la enorme potencialidad de aquello que se dice sin que sean necesarias las palabras, y a veces sin que siquiera sean necesarios los símbolos. Por eso el teatro está tan asociado a la política, o a lo político, más bien en el sentido que Jorge acaba de llamar a lo político, es decir, aquello que aparece como constituyente de un nuevo problema hasta el momento no existente, semejante al concepto de emancipación. Por eso la historia latinoamericana no es absurdo decir que precisa un Shakespeare latinoamericano. No tenemos que avergonzarnos de pronunciar ese nombre, porque es el necesario universalismo bajo el cual se constituye nuestra universalidad. Y nuestra universalidad es una universalidad que recae en ese singular, porque es un singular que también tiene que trabajar y explorar y escarbar profundamente en las zonas del implícito que forja lo colectivo. Nos equivocaríamos si solo redujéramos la posibilidad del colectivo en aquello que nos visibiliza. Por eso el concepto de visibilización, que corresponde más bien a la lógica de los medios, quizás no sea el más adecuado para interpretar aquello que nos hace fuertes. Está bien visibilizar. ¿Quién negaría que pueblos escondidos de la historia, personas cuyos heroísmos y sacrificios no fueron reconocidos, les llega un momento en la historia donde sus vidas son escritas? Bienvenido sea ese momento. Del mismo modo, la idea de una sociedad más libertaria, donde entiendo de ese modo el concepto de mandar obedeciendo y obedecer mandando. ¿Y quién no le gusta ir por las calles cantando los cánticos de la liberación nacional y reunirnos en las plazas públicas al grito de emancipación? Esos son los momentos llenos de la historia. Para que haya esos momentos llenos, esos momentos que nos satisfacen, tenemos que ver también esta teatralidad escondida que tienen nuestras vidas, estas fuerzas desconocidas que pueden desarrollarse en su inminencia. Nos acostumbramos, los herederos de la liberación nacional, y después no nos explicamos bien nuestros momentos de debilidad y quizás nuestros fracasos posibles. ¿Somos exentos a un fracaso? No somos exentos. Nos hace fuertes saber que no hay esa excepción para nosotros en la historia. No somos excepcionales, pero esa no excepcionalidad la entendemos desde el punto de vista de ser hombres y mujeres que viven en la fuerza de lo tácito, aquello que podemos imaginar y sabemos bien decirlo, a veces con una señal imperceptible. Lo imperceptible es finalmente lo que termina creando comunidades operantes en la historia. En ese sentido, creo que lo que vivimos en estos últimos años en la Argentina tuvo estos componentes. Si no, no nos hubiéramos juntado tantos. Si tuviéramos un programa explícito, que lo teníamos y muchos quisimos tenerlo, eso existió menos que un sentimiento implícito fortísimo que suponía una forma del sacrificio y entenderlo a la manera de un sacrificio volcado a la construcción histórica. Una forma de la sangre volcado a la reparación de la sangre y no a la prosecución de la idea de que la sangre es reparadora. Este momento fue reparador y se lo escribió, hubo grandes textos, y al mismo tiempo, si tuvo tanta fuerza, es porque supimos decirlo no necesariamente de una manera directa, llena, maciza. Trabajamos en los poros de los pensamientos. Nuestra idea del pensamiento es que tiene la fuerza de lo poroso. Y en ese sentido también nuestros movimientos emancipatorios tienen que tener esa porosidad, tienen que tener el sentimiento de la inminencia, tienen que tener el sentimiento a veces obtuso y dramático de que algo no se puede realizar y que para poder realizarlo tenemos que comprender el crimen para estar en la vereda opuesta del crimen, es decir, nuestro pensamiento tiene que ser anticriminoso y estar dispuesto a todas las comprensiones profundas de la historia. Los pensamientos anticriminosos fáciles no son pensamientos que heredan los movimientos de liberación nacional, sino seríamos meramente un movimiento de liberación nacional que se siente eslabonado por herencias ya constituidas. Nuestra herencia está por constituirse, la tenemos
en el futuro. Ya sé que se han hecho muchas cosas, ya sé que tenemos voces detrás, ya sé que están acá los pañuelos blancos. Todo eso que sé, también lo tengo que decir por el modo en que he avanzado sobre el vacío. Pero saber avanzar sobre el vacío es saber tener los pañuelos blancos también. En ese sentido, y quiero terminar con esta frase, me gusta mucho más escuchar que se me aconseje que lea Shakespeare que escuchar a Ricardo Montaner. Bueno, nada más.